Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, espero que así lo sea. Seguimos en esta serie de videos, en este caso es el segundo video, donde vamos a hablar sobre investigación de mercado y el proceso de investigación de mercado para entender y tener un enfoque o un repaso conceptual de los principales conocimientos que tenemos que tener teóricos de este proceso para poder después implementarlo de forma mucho más efectiva. Acá tenemos el proceso de investigación. En el video anterior estuvimos trabajando sobre la definición del problema y el desarrollo del enfoque del problema, y la idea es, en la clase de hoy, hablar sobre la formulación del diseño de investigación, que es uno de los puntos más esenciales del proceso de investigación y que probablemente te lleve más tiempo cuando desarrolles tu proyecto. Vamos a hablar entonces sobre el diseño de una investigación. Cuando nosotros diseñamos una investigación tenemos que entender que principalmente o esencialmente vamos a poder contar con dos tipos de diseño a grandes rasgos, que es la investigación exploratoria y la investigación concluyente. ¿Quiere decir que tengo que elegir entre una de ellas? No, puede ser que yo las analice en conjunto. Es muy común comenzar con investigación exploratoria y luego seguir con investigación concluyente, pero también podríamos hacerlo en distintos órdenes. Esto no necesariamente tiene que seguir un orden fijo siempre, sino que va a depender del proyecto que yo estoy realizando y mis objetivos, ¿sí? ¿Qué sería la investigación exploratoria? Es un tipo de investigación que se utiliza cuando se busca entender un problema de manera preliminar. Esto es así porque nos ayuda a definir hipótesis o a formular preguntas, pero no proporciona conclusiones definitivas. Es útil cuando se tiene poca información previa sobre el tema de estudio. Este es el principal propósito de la investigación exploratoria, entender en mayor medida el contexto general del problema. Por otro lado, la investigación concluyente es un tipo de diseño que busca obtener conclusiones claras y específicas. En líneas generales, cuando hablamos de investigación concluyente en términos de investigación de mercado, es investigación que tiene como propósito final la toma de decisiones. Nos va a brindar información precisa y confiable para yo poder tomar decisiones. La investigación exploratoria apunta a la toma de decisiones, no necesariamente. Lo que hace es brindarnos mayor información contextual del problema. Lo que no quiere decir que haya empresas que utilicen investigación exploratoria para la toma de decisiones. ¿Eso es incorrecto? No, pero bueno, no es el propósito para el que está desarrollada. La investigación concluyente se subdivide a su vez en dos principales diseños de investigación, que son la investigación descriptiva y la investigación causal. La investigación descriptiva es un tipo de investigación cuyo objetivo principal es describir características o funciones de un fenómeno. Va a responder preguntas como qué, cuándo, cómo. ¿Sí? Básicamente, cuando yo realizo investigación descriptiva, lo que quiero es entender cómo es mi población de estudio, ¿sí? Entender cómo es un fenómeno específico. Por eso, en líneas generales, vamos a hablar de porcentaje de personas que hacen tal cosa, ¿sí? O algún indicador analizado en términos de la media o del promedio, ¿sí? Por ejemplo, porcentaje de consumidores o satisfacción promedio. Ese va a ser el tipo de resultados que vamos a buscar. Y por último tenemos la investigación causal. La investigación causal se enfoca en entender las relaciones de causa-efecto entre las variables. En este sentido, lo que va a tratar de hacer es buscar responder el porqué de ciertos fenómenos. ¿Por qué ocurren ciertos fenómenos? Y algo interesante de este tipo de investigación es que se enfoca en probar hipótesis sobre la relación entre una causa y un efecto. Entonces, yo les había dicho en un video anterior que en la investigación exploratoria nosotros buscamos desarrollar hipótesis, ¿sí? En investigación concluyente yo puedo poner a prueba esas hipótesis. Cuando trabajo con investigación descriptiva, realizar o no hipótesis antes de desarrollar este tipo de investigación descriptiva va a depender de qué información yo tenga y que haya recopilado de la investigación exploratoria. Pero en el caso de la investigación causal, yo siempre voy a trabajar con hipótesis planteadas con anterioridad. ¿Por qué? Porque la investigación causal tiene como objetivo probar hipótesis entre las relaciones causa-efecto de variables. Por ejemplo, ¿qué podría ser una relación causa-efecto? Si yo quiero analizar si al subir el precio efectivamente bajan las ventas. ¿Sí? Si yo quiero analizar si modificar cierta disposición en la góndola afectan las ventas de un producto. Si yo quiero analizar, por ejemplo, si cierta configuración de un spot publicitario modifica o no la percepción de marca de mis clientes. Y así sucesivamente.
Muy bien, posteriormente a definir cuál va a ser el tipo o tipos de diseño de investigación que yo voy a determinar, lo que tengo que hacer es implementar mi proceso de diseño de muestreo. Básicamente, ¿a qué hace referencia este proceso? ¿Cómo voy yo a seleccionar a las personas o elementos? Puede ser que yo no esté estudiando personas necesariamente. ¿Cómo voy a seleccionar a los elementos que van a formar parte de mi muestra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles van a ser los participantes que yo voy a tener en mi investigación? ¿Cómo voy a decir esto? Voy a decidirlo siguiendo estos pasos. Primero voy a definir la población. ¿Qué es la población? Es el grupo de individuos u objetos de estudio que tienen las características que a mí me interesan. Si lo llevamos a términos de negocios, la población sería algo similar a el segmento. Si yo, por ejemplo, si yo apunto un segmento de personas entre 18 y 30 años que viven en Capital Federal y son consumidores de cierto producto, ¿cuál va a ser mi población? Esa misma, ¿sí? Después yo tengo que definir si existe o no el marco de muestreo o marco muestral, y en caso de que exista, determinarlo, cuál es, ¿sí? ¿Qué es el marco de muestreo? El marco de muestreo es un listado de todos los elementos de mi población existentes con alguna forma de contacto. ¿Que para qué me serviría? Para poder seleccionar los participantes de forma aleatoria. Entonces, si existe el marco de muestreo, va a ser muy útil intentar conseguirlo. ¿Cuándo puedo trabajar yo con un marco de muestreo? Por ejemplo, cuando yo quiero analizar una base de datos de clientes. ¿El marco de muestreo de dónde lo voy a obtener? De esa misma base de datos, del CRM de la empresa, ¿sí? Si yo estoy evaluando, por ejemplo, un proyecto donde mi población son los empleados de cierta empresa, ¿de dónde voy a obtener el marco de muestreo? De la base de datos de empleados. Ahora, en el ejemplo que yo les di recién, que no lo recuerdo exactamente, pero era algo así como estudiar hombres y mujeres o personas en general entre 18 y 30 años que viven en Capital Federal y son consumidores de cierto producto, hagamos de cuenta que yo no formo parte de la empresa que comercializa cierto producto y no tengo un registro de los clientes, ¿sí? En ese caso yo no contaría con un marco de muestreo. Puede pasar, no es problema, en muchos casos no se cuenta con un marco de muestreo, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones que eso conlleva, que se las voy a contar en un ratito, ¿sí? Posteriormente, lo que vamos a hacer es seleccionar la técnica de muestreo. Eso quiere decir cómo voy a ir a buscar a la muestra, específicamente cómo voy a recolectar los datos o cómo voy a, mejor dicho, elegir a los participantes de mi estudio. Ahora vamos a ver diferentes técnicas. Después yo voy a determinar el tamaño de la muestra. Cuando determino el tamaño de la muestra, lo que voy a hacer es establecer cuántas personas van a estar participando de mi proyecto. Para determinar el tamaño de la muestra, yo tengo que tener en cuenta una serie de cuestiones relacionadas con aspectos estadísticos, ¿sí? Como el margen de error, el alfa o el margen de error aceptado, ¿sí? La proporción o la desviación estimada de la población. Son cuestiones más técnicas que cómo lo resolvemos en el día a día y directamente podemos googlear cómo es la fórmula, cómo obtener cada una de las de los indicadores o de los estadísticos que tengo que incluir en esa fórmula y lo calculo. De hecho, también en internet hay una serie de calculadores automáticos del tamaño de la muestra que te piden que vos pongas cierta información y te calculan el tamaño óptimo, ¿sí? Nosotros vamos a ver después, cuando veamos las técnicas, ahora en un minuto, que tenemos técnicas probabilísticas y no probabilísticas, ¿sí? En el caso del tamaño de la muestra, es prudente calcularlo de esta forma que les estoy contando cuando vamos a trabajar con muestras probabilísticas. En el caso de muestras no probabilísticas, no tiene mucho sentido calcular el tamaño de la muestra, ya que uno de los objetivos del tamaño de la muestra es buscar la representatividad, es decir, extrapolar los resultados de mi muestra a mi población. Pero cuando yo trabajo con muestras no probabilísticas, esta capacidad de extrapolación ya se pierde, con lo cual lo que yo voy a poder hacer en esos casos es definir una muestra que sea coherente para mí, según mi experiencia, mi know-how, y según también los presupuestos, el presupuesto que yo disponga y los tiempos, ¿sí? Y por último voy a realizar el trabajo de campo. Eso quiere decir salir a buscar los datos según el diseño que yo haya determinado desde el punto de vista de muestreo.
Acá tenemos un overview de las principales técnicas de muestreo. Como yo les decía, tenemos técnicas no probabilísticas y probabilísticas. Las técnicas probabilísticas son las técnicas donde yo voy a aplicar el azar, es decir, voy a utilizar un procedimiento aleatorio para elegir de forma aleatoria, de forma random, a las personas de mi población que van a participar de mi estudio. ¿Qué necesito tener sí o sí para desarrollar un procedimiento probabilístico? Yo voy a necesitar sí o sí tener mi marco de muestreo, mi marco muestral. Si no lo tengo, obligadamente voy a tener que desarrollar una muestra no probabilística. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo que seleccionar de forma aleatoria a las personas que van a participar en mi investigación, yo necesito tener alguna suerte de listado con esas personas para poder seleccionarlas de ahí. Y en lo probabilístico es un tipo de muestreo donde no interviene el azar, sino que interviene el juicio o la experiencia del investigador. Vamos a ver cada uno de estos. Voy a hablar siempre de personas, ¿sí? Pero podría ser los elementos. No necesariamente yo tengo que investigar personas, pero para que sea más sencillo voy a hablar de personas. Entonces, el muestreo por conveniencia es un tipo de muestreo donde yo voy a seleccionar a las personas que son accesibles para mí, que están en el momento y lugar adecuados, ¿sí? Supongamos que yo me voy a un shopping a realizar encuestas en la puerta del shopping. ¿A qué personas voy a encuestar? A las personas que pasen justo en el momento donde yo estoy haciendo las encuestas, ¿sí? Por otro lado, el muestreo por juicio. El muestreo por juicio es un tipo de muestreo similar al de conveniencia, pero donde yo no voy a seleccionar según conveniencia, es decir, no voy a seleccionar a las personas que están en el momento y lugar adecuado, sino que voy a seleccionar a las personas que yo considero que poseen la información que necesito. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando el ambiente laboral de una empresa, yo quizá decida ir a preguntarle a ciertos gerentes específicos de la empresa que yo creo que tienen la información más precisa que va a poder ayudarme. Después tenemos el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas se divide en dos etapas. Primero yo voy a establecer cuotas que debo cumplir, que son las cuotas porcentajes que debo tratar de cumplir dentro de la muestra. Es decir, por ejemplo, yo quiero tener dentro de mi muestra 50% de hombres, 50% de mujeres. O yo quiero tener dentro de mi muestra un 33% de nivel socioeconómico ABC1, un 33% de C2 y un 33% o 34% para que me den bien los números de C3 o con cualquier otro tipo de variable que quieran investigar. Y por último, y después de eso voy a hacer la recolección de la muestra siguiendo algún criterio de juicio o de conveniencia, ¿sí? Y por último tengo el muestreo de bola de nieve. El muestreo de bola de nieve yo lo voy a utilizar cuando quiero estudiar una muestra muy específica a la cual quizás yo no tengo acceso de forma muy fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de conseguir unos primeros participantes y le voy a pedir a esos participantes que me ayuden en la recolección de nuevos casos, que actúen como referidos, es decir, que vayan a buscar a nuevas personas para participar en mi investigación. Y por otro lado tenemos los muestreos probabilísticos que, como les comentaba hace un momento, utilizan el azar en la recolección de datos. Primero tenemos el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Yo tengo mi marco de muestreo con todas las personas listadas y de forma aleatoria, utilizando algún procedimiento aleatorio, ¿sí? Por ejemplo, alguna fórmula de Excel que me permita una selección aleatoria de números o por el método que sea, voy a seleccionar de forma aleatoria a los participantes de mi marco de muestreo para participar en mi estudio, ¿sí? En el muestreo sistemático, yo lo que voy a hacer es ordenar mi marco de muestreo según algún criterio, ¿sí? Y voy a ir seleccionando a mis encuestados cada n elementos o cada k elementos, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Yo determino al azar un punto de partida y después voy a determinar un intervalo, ¿sí? Que ese intervalo lo puedo determinar al azar o si no se ponen a googlear hay algunas técnicas para calcularlo, ¿sí? Pero también lo podrían hacer al azar. Y por ejemplo, si mi punto de partida es el 2 y mi intervalo también es 2, mi primer participante va a ser el participante número 2, mi segundo participante va a ser el participante número 4, ¿por qué? Porque mi intervalo es 2, después el 6, después el 8, después el 10 y así sucesivamente. ¿En qué tipo de investigaciones se utiliza el muestreo sistemático? Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, encuestas personales en casa, ¿sí? Si yo voy tocando timbre
a las diferentes casas o departamentos dentro de una cuadra o dentro de una manzana, yo puedo tener indicaciones, por ejemplo, de tocar el timbre cada 3 casas, si mi intervalo fuera 3, ¿sí? Y esta es una forma de aleatorizar la recolección. ¿Bien? Después tenemos el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es similar al muestreo por cuotas, ya que primero divide a mi marco de muestreo en estratos. Estos estratos van a ser internamente homogéneos y heterogéneos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas dentro de un estrato son parecidas, pero un estrato es diferente a otro. Si por ejemplo un estrato es el nivel socioeconómico, yo dentro de un estrato, del estrato ABC1, voy a tener solo personas de nivel socioeconómico ABC1, es decir, son parecidas entre sí. Y en el estrato C2 voy a tener solo personas de nivel socioeconómico C2, es decir, son parecidas entre sí. Lo mismo si yo utilizar el género, por ejemplo, un estrato va a ser hombres y otro estrato va a ser mujeres, o lo que sea, ¿sí? Y después de cada estrato yo voy a seleccionar una muestra de forma aleatoria. Como ven, es similar al muestreo por cuotas, pero la diferencia es que acá la extracción es aleatoria. Y después tenemos el muestreo por conglomerados, que también es similar al muestreo estratificado o al muestreo por cuotas. La principal diferencia es que, al igual que el muestreo estratificado va a utilizar el azar, pero lo que lo diferencia es el concepto de conglomerado. Un conglomerado es un grupo de individuos que es internamente heterogéneo, pero un conglomerado es homogéneo con otro conglomerado. Esto es al revés de los estratos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas dentro de un conglomerado son diferentes entre sí, pero un conglomerado va a ser parecido a otro conglomerado. Pensemos, por ejemplo, que el muestreo por conglomerados se suele utilizar en segmentación geográfica o cuando yo voy a determinar conglomerados según geografía. Por ejemplo, un conglomerado puede ser el barrio de Belgrano y otro conglomerado puede ser el barrio de Palermo, ¿sí? Las personas dentro de Belgrano no son todas iguales, son diferentes, tienen sus diferencias. Y las personas dentro de Palermo tampoco son todas iguales, tienen sus diferencias, no son todas parecidas como sería en un estrato. Pero a su vez, el conglomerado Palermo va a tener personas que son parecidas a las personas del conglomerado Belgrano. Entonces, esos dos conglomerados entre sí son similares. Esta es la principal característica del muestreo por conglomerados que lo diferencia del muestreo estratificado. Después de definir mis conglomerados, de vuelta voy a utilizar un procedimiento aleatorio para seleccionar la muestra de cada uno. Muy bien, y acá llegamos a una parte muy importante que es entender cuáles son las principales técnicas de investigación que yo puedo utilizar. Y acá las tengo divididas en investigación cualitativa y cuantitativa. Cuando hablo de técnicas de investigación, hago referencia a las formas en las que efectivamente voy a ir a recolectar los datos y hacer las preguntas o recolectar la información que yo necesito. La investigación cualitativa es una metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras pequeñas que proporciona conocimientos y comprensión, como habíamos hablado un poco anteriormente, que yo un poco les adelanté. Por otro lado, la investigación cuantitativa es una metodología de investigación que busca cuantificar los datos y que aplica algún tipo de análisis estadístico para analizarlos. Entonces, vamos a ir haciendo un overview de las principales técnicas. Cualitativas, tenemos el relevamiento exploratorio de datos secundarios, también conocido como desk research, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es trabajar con fuentes secundarias de datos para aprovechar toda la información que ya existe y yo tengo que sistematizar y utilizar. ¿Qué es una fuente secundaria? Es toda información ya existente en condiciones de ser consultadas por el investigador. Cuando nosotros hablamos de fuentes secundarias, tenemos que entender que vamos a tener diferentes tipos de fuentes secundarias. A ver, vamos a tener fuentes internas, por ejemplo, a la empresa. Balances contables, facturación, informes, investigación de mercado previa que yo haya realizado. También vamos a tener fuentes gubernamentales, por ejemplo, o de ONGs, o de organizaciones que proveen estas fuentes. En Argentina es muy común utilizar, por ejemplo, información proporcionada por INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por ESOMAR, por SAIMO, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Investigación de Marketing y Opinión, por la ANMAT, ¿sí?, que regula los alimentos, y un montón de otras fuentes gubernamentales u organizacionales, ¿sí?
Y también tenemos fuentes comerciales, empresas que se dedican a desarrollar estudios sectoriales, por ejemplo, y comparten esa información, a veces de forma gratuita y a veces no. Agencias como Nielsen, Kantar y Bope, TGI, Claves, O'Panel, Ipsos, solo son algunas de las empresas que podemos nombrar. Cuando yo voy a utilizar el relevamiento exploratorio de datos secundarios, cuando voy a usar información secundaria, es muy importante que yo me asegure de que esa fuente de información es confiable. Y aparecen algunos criterios de evaluación de los datos secundarios que yo les recomiendo seguir, ¿sí? Primero yo tengo que entender la metodología que se utilizó para recolectar esa información en su momento. Por ejemplo, el tamaño y tipo de muestra, la tasa y la calidad de respuestas, el diseño y la aplicación del cuestionario, cómo fue el trabajo de campo, cómo realizaron el análisis, etc. Después lo que se conoce como error exactitud de los datos. ¿Los datos son lo suficientemente exactos? ¿Cuál es el margen de error? Esto que les estoy contando es algunas preguntas que yo me tengo que hacer para poder definir si me sirve o no la fuente, ¿sí? La actualidad de la información que yo encontré, ¿es vigente o ya quedó vieja? El objetivo, ¿cuál fue la finalidad de la recolección de los datos? Y la naturaleza, ¿cuál es el contenido de los datos? Yo analizando esas cuestiones voy a poder definir si me sirve o no la fuente secundaria que encontré. Después tenemos los focus group. Los focus group es un tipo de entrevista grupal que reúne aproximadamente entre 8 o 12 integrantes. Pueden haber otro tipo de configuración, pero eso es lo más general, lo más común, digo, que lo que busca es, en líneas generales, homogeneidad demográfica y socioeconómica, ¿sí? Se seleccionan previamente a estos participantes que, a ver, lo que busca es generar una atmósfera relajada e informal. Vamos a tener un moderador que va a gestionar los intercambios entre estas personas. En líneas generales se utiliza una cámara Gesell para la realización de los focus group y suelen durar entre 90 a 120 minutos. Esos son como las duraciones más comunes. Obviamente que hoy en día se tiende a hacer focus un poco más cortos, quizás que duren alrededor de 60 minutos. Eso es posible. Hay un registro en audio y video de todo lo que sucede para su posterior análisis y el moderador va a utilizar una guía de pautas con todas las temáticas que tiene que incentivar a la discusión, ¿sí? Lo importante de los focus group es que incentivan a la discusión y el intercambio. Y algo muy interesante es que también los focus group hoy en día se pueden realizar de forma online, ¿sí? Para que sea más costo efectiva la implementación. ¿Sí? Algunas aplicaciones comunes de los focus group para entender percepciones, preferencias, motivos y comportamientos de los individuos nos ayuda a definir en detalle un problema, ¿sí? En la instancia de definición del problema. Me puede ayudar a generar nuevas ideas y cursos de acción alternativos a los que la empresa tenía pensados. Obtener información para el diseño de cuestionarios también. Muchas veces el focus group nos provee de información para después realizar una encuesta. Como habíamos hablado antes, generar hipótesis y también para interpretar datos cuantitativos obtenidos previamente. Yo puedo mostrarles a los consumidores que participan en un focus algún resultado de una investigación cuantitativa para que me ayuden en su interpretación desde el punto de vista de ellos como clientes o consumidores, ¿sí? Muy bien, después tenemos las entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad son un método, una técnica, mejor dicho, de recolección de datos que es no estructurada, es directa, es individual. Yo voy a tener una entrevista 1 a 1 con mi participante, donde vamos a tener un entrevistador capacitado que va a llevar o implementar esa entrevista. ¿Sí? Suelen durar entre media hora y 1 hora aproximadamente. También se registra en audio la entrevista y la idea es que esté direccionada por la respuesta del entrevistador. Vamos a utilizar una guía de preguntas o una guía de pautas, pero la idea no es que sea estructurado, sino todo lo contrario, poder direccionar la entrevista según lo que el entrevistado nos vaya contando. ¿Sí? La principal finalidad de las entrevistas es indagar motivos, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes de nuestros entrevistados. ¿En qué lo aplicamos? Y, por ejemplo, para realizar un sondeo del consumidor, discutir temas confidenciales dedicados o que pueden ser vergonzosos para el participante,
para analizar también situaciones con normas sociales rígidas, ¿sí? Comprender conductas complicadas de nuestros participantes, porque entendamos que al ser individual no voy a contar con la presión social que capaz sí puedo tener en un focus. Y viceversa, ¿cuál es la ventaja del focus? Que se genere esta sinergia del trabajo en grupo. Bien. También es muy útil la entrevista para productos de naturaleza sensorial, por ejemplo, si tengo que testear un perfume. Y se utiliza mucho en entornos B2B, cuando yo necesito entrevistar, por ejemplo, a un profesional, a un experto que me provee información detallada sobre cierta temática. Muy bien, vamos muy bien hasta acá. Seguimos con las técnicas proyectivas. ¿Qué son las técnicas proyectivas? Son una forma de indagar no estructurada e indirecta que anima a los participantes a proyectar sus motivaciones, sus creencias, sus actitudes o sus sentimientos subyacentes con respecto a los temas que estoy estudiando. ¿Sí? Es como que disfraza el propósito de un estudio, no te pregunta de forma directa. En estos casos, cuanto más ambigua sea la situación en el que pongo al participante, más se va a proyectar el participante. En líneas generales, las técnicas proyectivas las implementan psicólogos. ¿Por qué? Porque necesitan esta comprensión del inconsciente o de la respuesta no directa del participante. Las utilizamos para medir actitudes de productos, marcas, envases, para probar anuncios, probar marcas, ¿sí? También cuando no es posible utilizar métodos de pregunta directa como un focus o una entrevista. Y también nos ayuda mucho para obtener un entendimiento inicial del problema en la investigación exploratoria. Solamente para entender algunos ejemplos de técnicas proyectivas, tenemos las técnicas de asociación donde le pedimos al cliente que asocie palabras, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo tal palabra? ¿Sí? Técnicas de complementación donde le pido al participante que complete frases, yo comienzo una frase y él la tiene que completar, o le brindo una historia para que él la complete. ¿Sí? Técnicas de construcción, por ejemplo, donde yo le muestro una imagen y le pido que me cuente qué es lo que ve o con qué lo asocia. También yo le puedo dar lo mismo pero con caricaturas, le muestro una caricatura, un cómic y espero su respuesta. Y también técnicas de expresión, por ejemplo el juego de roles, ¿sí? Un roleplay, ¿sí? Que yo le pongo al participante en una situación para, eh, para que pueda realizar o contarme cómo se siente, qué es lo primero que le viene a la mente, con qué lo asocia, etcétera. Después tenemos la observación. Fijémonos que la observación yo la separé en no estructurada como parte cualitativa y en estructurada como método cuantitativo. Primero, antes de hacer la distinción, entendamos qué es la observación. La observación a secas es el registro de patrones conductuales de personas, objetos y sucesos de forma sistemática, con el objetivo de obtener información sobre el fenómeno de interés. Entonces, cuando yo trabajo con observación no estructurada, que es la observación que yo les marco acá como cualitativa, es un tipo de observación que incluye a un investigador que supervisa todos los fenómenos relevantes sin especificar los detalles de antemano. Es decir, el observador, el investigador, tiene más o menos una idea de qué es lo que va a observar, pero no tiene un listado detallado, no tiene una grilla de observación para basarse. En cambio, cuando paso a los métodos cuantitativos y voy a realizar una observación estructurada, este va a ser un tipo de técnica de observación en la que el investigador define con claridad las conductas a observar y las técnicas con los que se medirán. Entonces, el investigador va a tener una suerte de grilla donde va a tener paso a paso qué es lo que tiene que observar y de qué forma. Bien, esto es muy importante entender la diferencia. La estructurada la nombramos cuantitativa porque tiene una estructura específica y la no estructurada es más cualitativa porque depende más del momento para que el investigador defina qué observar. Existen diferentes tipos de observación. Por ejemplo, la observación personal, donde los seres humanos son los que registran ciertos fenómenos. Y yo voy, por ejemplo, a un punto de venta y observo lo que hacen los clientes. La observación mecánica, donde utilizo dispositivos mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, el People Meter, que mide el rating en los programas de televisión. Un molinete, que cuenta cuántas personas pasan a cierto recinto. Una cámara, que graba un punto de venta para que yo después lo observe. Un código de barras que me permite a mí registrar las ventas,
cuestiones que me permitan hacer una medición fisiológica, ¿sí? Como los eye trackers que miden el barrido ocular, ¿sí? O sea, dónde miro, el pupilómetro, que también van a medir actitudes en base a cómo se agranda o se contrae la pupila del ojo, ¿sí? El psicogalvanómetro, que me va a medir las respuestas galvánicas de la piel para poder tratar de estimar el estado emocional de un cliente, etcétera, 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 ¿sí? Estos son muchos ejemplos y podría seguir. Pero lo importante de la observación es que lo que yo voy a hacer es observar conductas sin necesidad de yo intervenir como investigador, ¿sí? Observo desde afuera. Muy bien, pasemos a las encuestas, otro tipo de método de investigación cuantitativa. ¿Qué es una encuesta? Cuando hablamos de la técnica de encuesta, hablamos de un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población y que está diseñado para obtener información específica de los participantes. En líneas generales hablamos de una recolección de datos estructurados y de preguntas de alternativa fija. Preguntas de tipo multiple choice, preguntas de escala, donde yo le pido a algún consumidor que puntúe del 1 al 10 o del 1 al 5, ese tipo de preguntas más estructuradas. También tengo diferentes tipos de encuestas. Tengo encuestas telefónicas, ¿sí? Donde te llamo, ya sea asistida por computadora o una persona directamente te llama para hacerte unas preguntas. Encuestas personales, ¿sí? En casa o te voy a visitar a tu casa para hacerte preguntas. En centros comerciales o lo que se conoce como central location, donde yo voy frenando a la gente que camina por un shopping. También encuestas personales asistidas por computadora. También tengo encuestas por correo, ¿sí? Te envío por correo una encuesta para que la completes. Obviamente estas están un poco más en desuso, obviamente depende de cada objetivo, pero no son las más comunes hoy en día, que es lo que más se utiliza, las encuestas electrónicas por internet, donde tenemos un link, por ejemplo, de un Google Forms o de un Microsoft Forms o de un SurveyMonkey, donde una persona por internet, un participante por internet, puede completar una encuesta. Bien. Y por último tenemos la experimentación. Cuando hablamos de experimentación en investigación cuantitativa, es la técnica de preferencia para el diseño causal. La experimentación a qué hace referencia a trabajar con variables independientes y dependientes. Yo voy a tratar de manipular las variables independientes para poder medir el efecto en las variables dependientes, tratando de minimizar el posible efecto de una variable extraña o una variable externa que yo no quiero estudiar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero evaluar el efecto en las ventas del precio, yo voy a manipular la variable independiente que es el precio, voy a subir el precio, bajar el precio y voy a medir cómo impacta en las ventas, ¿sí? Eso es lo que yo podría realizar en una experimentación, por ejemplo, para hacerlo muy sencillo. Muy bien, y ahora que ya vimos las principales técnicas de investigación para recolectar los datos, acá les voy a comentar que en líneas generales yo cuando desarrollo o cuando llevo a cabo esas técnicas, yo voy a tener una guía de preguntas, una guía de pautas, un cuestionario, ¿sí? Para ir guiándome a mí como entrevistador, encuestador, o para que directamente conteste el participante, ¿sí? Yo acá les muestro este proceso de diseño de cuestionarios, que básicamente es una serie de tips que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un cuestionario. Pero si bien esto apunta a cuestionarios, también lo pueden considerar para otro tipo de herramientas como una guía de pautas o una guía de preguntas que quizá puedo usar en una observación, en una entrevista o en un focus group, ¿sí? Pero bueno, está ejemplificado acá para un cuestionario que quizás es lo más complejo de desarrollar para poder después utilizar, por ejemplo, en una encuesta o en un experimento, ¿sí? A ver, es muy sencillo. Primero tengo que definir de forma clara qué información necesito. Esos son los pasos 1 y 2 del proceso de investigación de mercado. Definir el problema y el enfoque. Con eso yo voy a poder determinar el tipo de encuesta. El tipo de encuesta, por ejemplo, ¿no? Telefónica, personal, por correo, o si no estoy hablando de una encuesta, el tipo de observación, ¿sí? Observación personal, mecánica, si quiero hacer un análisis de contenido, depende del contexto en el que yo esté, ¿sí? Pero defino cómo va a ser el tipo de recolección de datos. Y a partir de eso voy a definir todo lo que dice acá. ¿Cuál va a ser el contenido de las preguntas? Específicamente, ¿qué es lo que quiero preguntar?
Con eso yo voy a tratar de superar la incapacidad y la renuencia a responder. Es decir, hacérsela fácil al encuestado para que me pueda responder y no tocar temas inadecuados para superar la renuencia. La renuncia es la falta de predisposición. Es decir, tengo que tratar de desarrollar el cuestionario de tal forma que el participante me pueda responder sin problemas, pero que también me quiera responder. Con eso voy a definir la estructura de las preguntas, ¿sí? Y la redacción de las preguntas, es decir, cómo va a estar redactada una pregunta y cuál va a ser la estructura que va a llevar. Va a ser una pregunta de opción múltiple, con una respuesta única, con respuestas múltiples, ¿sí? O sea, puedo elegir más de una opción o puedo elegir solo una. Van a ser preguntas de tipo escala, donde les pido que puntúen del 1 al 5, por ejemplo, o cómo lo voy a estar desarrollando. Luego voy a definir el orden de las preguntas, qué preguntas van antes y qué preguntas van después. Acá es muy importante seguir lo que se denomina el enfoque del embudo, es decir, comenzar con preguntas más generales para después hacer preguntas más específicas y usar un orden lógico teniendo en cuenta que una pregunta anterior no condicione la respuesta de una pregunta posterior. Por ejemplo, si yo primero te pregunto, de las siguientes 5 marcas de gaseosa, ¿vos cuáles conocés? Y después de eso yo te pregunto, decime la primera marca de gaseosas que te venga a la mente, lo más probable es que me digas una de esas 5, con lo cual, ¿qué sería lo correcto? Cambiar el orden. Primero decirle que me diga una respuesta espontánea de la primera marca de gaseosas que le viene a la mente, y después sí decirle, ok, de las siguientes 5, ¿cuál conoces? ¿Sí? Entonces el orden de las preguntas es importante. El formato y el diseño del cuestionario, es decir, decidir cómo va a ser desde el punto de vista estético, la tipografía, si vamos a tener colores, dibujitos, fotitos, todas las ayudas que pueda darle al consumidor, mucho mejor. Y después reproducir el cuestionario, es decir, todo lo que planifique, armarlo. Una vez que tengo el cuestionario desarrollado, lo que voy a poder hacer es realizar una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Hacer una recogida de datos muy pequeña, capaz con 15 participantes, por decir un número, cuyo objetivo no sea obtener sus respuestas, sino obtener su feedback. Que el participante me diga, mira, no pude entender bien esta pregunta, en esta otra pregunta me falta una alternativa, creo que podrías preguntar tal otra cosa, no me parece bien que preguntes la pregunta tal, ¿sí? Esas cuestiones me van a dar a mí como investigador la posibilidad de utilizar ese feedback para ajustar el cuestionario. Muy bien, y con eso ya podemos entender las principales cuestiones asociadas con el diseño de una investigación. En un próximo video vamos a hablar sobre los últimos pasos que todavía nos quedan pendientes. Hasta luego.